Origen de los yacimientos fosilíferos. La tafonomía, del griego, tafos, tumba, y nomos, ley, es el estudio de los procesos que ocurren luego de la muerte de los organismos y que determinan la preservación de sus restos como fósiles. El término fue utilizado por primera vez en 1940 por el geólogo, paleontólogo y escritor ruso Iván Yefremov, 1908 a 1972, quien fue el primero en desarrollar en profundidad estudios taxonómicos. El análisis detallado de los conjuntos de fósiles o yacimientos fosilíferos incluidos en las rocas sedimentarias ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas. Una gran parte de los fósiles provienen de fenómenos post-mortem, pero hay un conjunto importante de información paleontológica que registra evidencias dejadas por los organismos en vida. Este último tipo de fósiles, los icnofósiles, son estudiados por otra disciplina, también de importante desarrollo en la actualidad, denominada paleoicnología. El estudio tafonómico es algo así como la reconstrucción de fenómenos biológicos, aunque también químicos y físicos, del pasado a través de los elementos que quedaron fosilizados. Se podría decir entonces que el tafónomo realiza un trabajo análogo al que efectúa un detective o un forense al determinar las causas de un crimen. Los estudios tafonómicos son relevantes para estudios paleoecológicos ya que el análisis pormenorizado de los yacimientos fosilíferos permite reconstruir las características de los ambientes en que se depositaron las evidencias biológicas y las probables relaciones entre los organismos que constituían los antiguos ecosistemas. Luego de la muerte o pérdida de alguna parte de un organismo, sus restos suelen ser sometidos a una serie de procesos que ocurren primero en la biosfera, aquella capa de la Tierra que contiene la vida. Estos procesos incluyen la descomposición de las partes blandas, el transporte y la acumulación de partes esqueléticas. Este conjunto de procesos, es decir, la putrefacción o necrólisis, la desarticulación, la fragmentación y el desgaste, abrasión, pueden darse total o parcialmente. Por ejemplo, puede no existir el transporte, entonces se dice que los fósiles están in situ, de latín, en su sitio, y sus determinantes son un conjunto de agentes físicos, químicos y biológicos en permanente interacción. La bioerosión constituye otro fenómeno que modifica las partes duras de los organismos provocando marcas, canales, orificios, etc. a través de la acción de otros organismos. En la necrólisis. Universidad de la República. La bioerosión, la desarticulación y la fragmentación tiene especial preponderancia la acción de otros organismos, mientras que en el transporte, desgaste y acumulación, juegan un papel importante fenómenos de otra índole como las corrientes de agua, el viento o procesos químicos de disolución. Esta serie de etapas que forman parte de los fenómenos tafonómicos que se dan en la biosfera constituyen la bioestratinomía. Luego sobreviene el sepultamiento definitivo, que puede ser autóctono cuando los restos se sepultan en el mismo ambiente donde vivieron, para autóctono cuando lo hacen en otro, vinculado al de su hábitat original, y alóctono cuando quedan soterrados en un ambiente completamente alejado de donde vivieron, aunque es común que el soterramiento definitivo se compone de restos de diferentes orígenes. Cuando el soterramiento es definitivo, supone el ingreso de los restos en proceso de fosilización a la capa rocosa superficie del planeta litosfera, donde sobrevienen los fenómenos de la diagénesis. Estos son los cambios que experimentan los depósitos sedimentarios antes de convertirse en rocas, que comúnmente incluyen cementación, recristalización, reemplazo, disolución y compactación. Dichos procesos, frecuentemente de larga duración, afectan naturalmente a los elementos de origen orgánico contenidos en los sedimentos y constituyen los principales modeladores de los fósiles. Como se expresó más arriba, no todos los cadáveres y sus restos se ven sometidos a los mismos procesos. Sin embargo, hay una serie de etapas que normalmente se dan en la
mayor parte de los casos antes de formarse un yacimiento fosilífero. Estas se pueden dividir en dos grandes fases según la capa terrestre donde ocurran. Primero, la que sucede en la biosfera, luego, sobreviene el soterramiento definitivo y comienzan a darse otros procesos muy diferentes en la litosfera. Otras tres etapas pueden considerarse teniendo en cuenta los procesos y sus consecuencias: descomposición de las partes blandas, transporte y ruptura de tejidos duros, sepultamiento definitivo y modificación de partes duras. También resulta muy importante la región de la superficie terrestre donde operan los procesos tafonómicos. Es sabido que los ambientes marinos tienen una elevada tasa de sedimentación y alta salinidad, por ende, en estos resultan más frecuentes los fenómenos que preservan restos orgánicos a través del tiempo. Bioestratinomía. Muchas cosas pueden suceder en la capa de la Tierra que contiene la vida antes de que los restos de un ser vivo se sepulten definitivamente. Estos procesos tienden a ser altamente destructivos y casi siempre resultan en pérdida de información para el registro fósil, de tal suerte que debido a ellos un gran porcentaje de dichos restos nunca llega a sepultarse. Cuanto menor sea el sometimiento a los avatares de la bioestratinomía y cuanto más rápido sea el soterramiento, mayor será la probabilidad de encontrar fósiles en buen estado de conservación. Un ejemplo extremo de esto lo constituyen las asociaciones de fósiles bentónicos que resultan del súbito soterramiento por avalanchas en el fondo del mar, donde mueren en posición de vida, también los mamuts, elefantes lanudos, que vivieron en el Ártico hasta fines del Pleistoceno, cuyos restos se hallan fosilizados en hielo por haber quedado rápidamente sepultados en suelos que permanecieron congelados en Siberia y Alaska. Estos restos presentan un estado de conservación excepcional. Sus estructuras anatómicas se preservan muy completas. Algo similar en cuanto a calidad de preservación se observa en comunidades de fondos marinos que son rápidamente sepultadas por avalanchas de sedimento. En los procesos bioestratinómicos tiene principal importancia el transporte, en el que interactúan los restos con diferentes agentes, biológicos, físicos y químicos. Son conjuntos de seres vivos, en general microorganismos, los que primero comienzan a descomponer los cadáveres, necrólisis. Esto se da antes y durante el transporte, o inclusive hasta después del soterramiento, en ciertos casos donde este es relativamente rápido. La necrólisis puede comenzar por depredación o consumo de carroña en que actúan carnívoros o alimentación por parte de herbívoros, pero tiene especial importancia en estos procesos la acción de organismos responsables de la degradación o putrefacción de la materia orgánica. Entre estos se deben mencionar las bacterias y los hongos, pero también existen ciertos animales, principalmente larvas y adultos de algunos insectos, en ambientes terrestres y varios animales en los fondos acuáticos, que se encargan de consumir la sustancia orgánica en descomposición. Para que se generen fósiles no necesariamente el organismo debe morir, ya que un individuo puede desprenderse de partes y ser estas las que mueren, permaneciendo vivo el portador, por ejemplo hojas, frutos y semillas de una planta, segmentos de apéndices de algunos animales, entre otros. Por otro lado, los icnofósiles constituyen evidencia de que la muerte no siempre es requisito para la generación de fósiles, dado que estos rastros se originan mientras el organismo vive. El factor biológico incide también en el transporte. A modo de ejemplo podemos mencionar animales que llevan un cadáver a otro lugar diferente de donde éste murió, p.ej. cuevas, o que trasladan semillas, frutos u otros restos biológicos más o menos duros en su intestino o pelaje. La depredación y el consumo de carroña suelen desarticular y fragmentar las piezas duras de los esqueletos, así como el pisoteo. Este último también favorece el soterramiento. Entre los agentes principales de transporte están el agua, bajo estado líquido o de hielo, y el viento. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal.
Mi sitio en internet es demim.es.tl.